que vienen de otros órganos y que terminan en el pulmón, ¿no? Eso sería origen maligno. Vamos a empezar mencionando los tumores benignos, que son los menos frecuentes. Hay una diferencia abismal prácticamente en la incidencia entre tumores benignos y malignos. A ver. Vamos a ver si voy a agrandarlo un poquito más. Mejor, ¿no? ¿Se agrandó? A ver, ya. A ver, entonces les decía, los tumores benignos van a representar un 1% de todos los tumores sabidos y por haber del pulmón. Normalmente las lesiones se caracterizan por ser de bordes totalmente definidos, están encapsulados, el contenido del tumor es el mismo contenido, tiene el mismo tejido de donde se encuentra. Por ejemplo, en esos tumores vamos a seguir encontrando cartílagos, vasos, ¿no? Los neumocitos, eso, sino que crecen de una manera desordenada. Pero la estructura está ahí cuando la analizamos por anatomía patológica. Normalmente son asintomáticos, parecido al cáncer, y solamente nos enteramos de casualidad, ¿no? En los controles que hacemos prevacacionales, por ejemplo, en salud, que ahora ha aumentado esa incidencia, muchos son detectados, no dan síntomas, salvo que los tumores sean endobronquiales, ¿no? Que también se dan, poco raros, pero se dan, y obviamente el estar a nivel endobronquial te va a generar una obstrucción que va a ir paulatinamente dando síntomas como la tos y falta de respirar, ¿no? Es una dificultad respiratoria que tienes porque al obstruir totalmente el lumen te genera una telectasia. Y bueno, si estamos hablando de un bronquiolo terminal, como que pasa desapercibido, pero si es de un bronquio principal, obviamente te va a faltar el aire, estás en disnea y obviamente esos son síntomas de que algo está pasando. Son fácilmente extraíbles, una vez biopsiados y uno determina y está viendo que está dando problemas, pues tiene que retirarse. Pero normalmente los tumores benignos, cuando diagnosticamos, estos crecen pues lentamente. Cuando vemos la tomografía nomás y vemos las características y hacemos un control a los 3 meses y vemos que casi no ha crecido nada, entonces estamos frente, ¿no? a la benignidad. Obviamente al paciente hay que verlo individualmente, pues, ¿no? Tienen que verse los factores, la edad, el que sean varones, aunque esta incidencia que más era en varones y en mujeres ya se está nivelando porque las mujeres fuman también más que antes, ¿no? Factores hereditarios, como para sospechar que estamos frente a la malignidad. Pero cuando no hay nada de eso y vemos una imagen que ha sido encontrada de casualidad y no da síntomas y vemos la forma como está, entonces decidimos observar. Observamos y hacemos un nuevo control entre 3 a 6 meses. Si vemos que no hay cambios y el paciente sigue asintomático, lo dejamos ahí. Y como ven, generalmente cuando son diagnosticados en nódulo, ¿no? Nódulos pulmonar solitarios. Los nódulos que se diferencian de las masas es en el tamaño, ¿no? Nódulos es hasta 3 centímetros de diámetro. Deja de llamarse nódulo cuando pasa esta medida y pasa ya a llamarse masa pulmonar. Como es un tumor benigno y está encapsulado, no hace metástasis. Su duplicación es lenta, mira, más de 1 año hasta que duplique el tamaño, ¿no? Y cuando se analiza, bueno, está calcificado a nivel central. El tumor más frecuente, benigno pulmonar, es el amartoma. Está entre un 70 y 75%. Es el más frecuente de todos los tumores benignos. Y bueno, está compuesto, como ya les había dicho, el mismo contenido que tiene el tejido que lo rodea, en este caso el pulmón. Y cuando lo extraemos,
sale totalmente enterito, encapsulado, no deja restos, no está enraizado, ¿no? Es fácil de extraerlo. Obviamente, como les vuelvo a repetir, endobronquial también se puede extraer una vez que hayamos identificado con una biopsia, pero cuando te obstruye significativamente un bronquio principal, obviamente te va a dar un síntoma significativo de tos y de falta de respiración, ¿no? Hay la dificultad respiratoria, que es lo más frecuente que se ve, de saturación. Por ejemplo, tienen a su mano izquierda una radiografía simple de tórax con una lesión redondeada, radiopaca. Parece ser que sus bordes están definidos. En la radiografía simple, si ya hay sospecha de un nódulo, tienes que pedir una tomografía, debido a que la radiografía simple solamente tiene un 60% de sensibilidad. Es decir, de 100 pacientes que tienen una lesión, ya sea nódulo o masa, solo 60 van a ser diagnosticados por esta radiografía. 40, a pesar que lo tienen, no están diagnosticados. No han podido ver la placa más allá de ello. Por eso se debería pedir ante la sospecha, ante la evidencia de una lesión, ya tenemos que pedir una tomografía, y siempre estas tomografías para evaluar tumores, cáncer, es con contraste. Obviamente le tienes que hacer un control al paciente de la toma de creatinina para evaluar, ¿no?, la función renal, porque si vas a colocar contraste, si estarían un poco mal los riñones, obviamente le vas a comprometer más. Y algunos no lo saben. Por eso es necesario hacer esta prueba. Otra prueba importante de imagen es el PET scan. El PET scan se coloca un radionúcleo endovenoso y se va a donde están las zonas de tumor. Y como ven la diferencia en esto, ¿no?, acá es sin y acá es con el radionúclido, ven cómo hay una hiperintensidad, ¿no? Esto es característico también en ganglios que están en plena infección, ¿no? El paciente que está en plena infección, vamos a ver que también tiende a colocarse, a ponerse, ¿no?, en esta imagen hiperintensa. Entonces no podemos decir que es patognomónico la hiperintensidad solamente del PET scan en lesiones tumorales. Bueno, pero ya nos aproxima. Otro tumor benigno es el papiloma, muy relacionado con estos serotipos 16 y 18 del virus del papiloma humano. Es de origen epitelial también. Estos más son endobronquiales, endotraqueales, y cuando ya están ocasionando esta obstrucción y el paciente empieza a tener síntomas y le hacemos la broncofibroscopía, entonces podemos evidenciar estas masas que tenemos que biopsiarlas y, de acuerdo a ello, pensar en una exéresis o enucleación total, ¿no?, si es benigno. Y bueno, ¿con qué se relaciona más el papiloma? ¿Cuál es su origen? Tabaquismo, como algunos cánceres. ¿Cuál es el pico del grupo etario que desarrolla estas enfermedades? Están entre la quinta y sexta década de la vida. Y sí, pues tienen un riesgo de degenerar a la malignidad. Otro tumor benigno es el adenoma de glándulas mucosas. ¿Se acuerdan de su curso de histología, cómo veían, ¿no?, el epitelio respiratorio? Y por ahí, de todo ese epitelio respiratorio que tiene sus cilios, podían ver salpicaditas grupos de células de color blanco, ¿no?, que eran las células mucosas, ¿no? Bueno, estas células, ¿desde qué célula puede hacer un tumor? Y el tipo de tumores que ocasiona son los adenomas, las lesiones que suelen producir moco y expectoración constante en el paciente, ¿no? Y por ende las obstrucciones cuando estas no son evacuadas, y atelectasias, como pueden ver en las imágenes de su mano izquierda. En la parte superior, aquí, bueno, la silueta cardíaca
siempre te agarra esta parte, este borde que estoy tocando. Hasta acá debería estar la silueta cardíaca. Pero esto, no. Si lo vemos en una placa de perfil, vemos como la língula, ¿no?, que pertenece al lóbulo superior izquierdo, es el que está obstruido, no hay aire. El aire se ve en la radiografía de color negro, radiolúcido. Y acá, miren, está como un triángulo. Desde que se obstruye el bronquio principal de la língula se ve así, totalmente radiopaco. Si lo vemos en tomografía, podemos ver mejor, ¿no?, cómo esa obstrucción está justamente abarcando el segmento de la língula. Bueno, eso es todo para hablar con respecto a los tumores benignos, que no hay mucho de qué hablar. Ahora vamos a pasar a lo que es cáncer, ¿no?, que sí es algo más extenso. ¿Pueden ver, chicos, la diapositiva nueva que acabo de colocar? Sí, doctora. Bien, ahora vamos con los tumores malignos, ¿no? Empezaremos a hablar de tumores malignos primarios de pulmón. Bueno, el primer estudio, al menos conocido a nivel mundial, serio, sobre el tabaco con respecto al cáncer se dio en la década del 50, en el milenio pasado. Entonces, al ver esa relación estrecha, bueno, empiezan a concluir de que es el cáncer, si bien es el más frecuente a nivel mundial, es el más prevenible. Si estás muy relacionado al tabaquismo, dejas de fumar y ya no, pues no tienes este cáncer. Pero lamentablemente la incidencia es muy alta, sobre todo en países europeos, en China, en asiáticos, ¿no? Es muy alta. Y hay mucha incidencia de ello, ¿no? Miren, un 80% que esté relacionado pues al tabaquismo es altísimo. Y como ven, entre hombres y mujeres, más frecuentes en hombres, porque más fuman en comparación de las mujeres, pero las mujeres no se quedan atrás. También, miren, un 79% de muerte por cáncer en mujeres del pulmón ha sido por el tabaquismo, ¿no? Un 79% de las que fumaban. Ahora, en la incidencia mundial, esto me gusta colocarles porque es para que se den cuenta más que todo de que así como hay casos nuevos al año, casi por ahí esa misma cantidad muere al año. Estamos hablando ya del millón, 1,2 millones de casos nuevos de cáncer de pulmón al año registrados, y a la vez hay 1,1 millón de muertes por cáncer de pulmón al año. Oye, acá nos salió el LUNG, que es el que ocupa el primer lugar dentro de todos los cánceres, ¿no? Después viene el mama, intestino, próstata, ¿no? Las incidencias en cánceres a nivel mundial, ¿no? El pulmón ocupa el primer lugar. En varones, todos saben que en los varones el cáncer más frecuente es la próstata. Sin embargo, el cáncer que más mata al varón no es la próstata, es de pulmón. Segundo lugar está la próstata. Algo por ahí con lo de la mujer. Todos sabemos que a nivel mundial el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer, pero la mujer no muere por un cáncer de mama. Muere por cáncer de pulmón ocupando el primer lugar. Segundo lugar, mortalidad por cáncer de mama. Bien alejado, casi la mitad, ¿no? ¿Cómo se presenta el cáncer? Generalmente es asintomático, pero cuando ya da síntomas, el síntoma más frecuente podemos decir que es la tos.
y es una tos seca. Es una tos que el paciente normalmente, como todos presentamos tos, y no es porque es un cáncer, puede ser tuviste un resfrío que se te complicó, fue hasta los bronquios, empieza a toser, si estás infectada con TB, toses también por muchos días, ya más de 15 días ya sospeché tuberculosis, ¿no? Y si te agrega la fiebre, el cáncer también da fiebre. Entonces, lo que pasa en nuestro país es muy diferente que pasa en otros países, ¿no? Sobre todo Europa, Estados Unidos. Ahí el paciente no se automedica. Acá ustedes tienen la libertad de ir a cualquier farmacia y cualquier farmacia les da lo que la vendedora quiere darte. Y encima le preguntan, como si fuera médico, ¿qué puedo tomar? ¿Y cómo se toma? ¿No? Quiero un jarabe para la tos, pero que me corte, ¿no? Las cosas que uno escucha. La señorita recién creo que tiene 19 y 20 años de su primer trabajo. Sin embargo, se pone a recetar como gusta. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo pedimos así. Nos automedicamos. Ya vemos una tos de más de 15 días y vemos a alguien que está tosiendo y una tos seca, ya uno le dice hazte ver, ¿no? Porque está sospechando de tuberculosis, que también es muy alta la incidencia en nuestro país. Pero acá hay dos realidades, el que tiene dinero y el que no lo tiene. El que tiene dinero se va a una clínica, en ese mismo momento pide de frente a un neumólogo porque está tosiendo mucho y el neumólogo de frente le pide su tomografía, le diagnostica una lesión, inmediatamente lo cita para hacer, de repente hasta en ese momento, la broncofibroscopía, si es que la lesión es periférica, perdón, es central, como la que está acá en esta imagen. En cambio, si es periférica, le toman la biopsias, ¿no? Transcutánea, con guía ecográfica o tomográfica y analizan, ¿no? Son formas de diagnosticar rápidamente. Y una vez diagnosticado, bueno, pues no sale en promedio 5 o 6 días, dependiendo del patólogo de la clínica, y recibe rápidamente un tratamiento o un mayor estudio, ¿no? Que se continúa para ver si es que ha habido extensión del cáncer o no. Y si no lo ha habido, con tomografías seriadas o un PEG scan, se le hace la intervención quirúrgica inmediatamente, ¿no? Entonces, todo este proceso no le pasa de la semana, pero ese es solamente de la gente que tiene dinero, se podría decir, que puede costear siquiera su salud rápidamente, ¿no? Costear los gastos que implica exámenes tomográficos, el ir constantemente, cita por aquí, cita por allá. Diferente a los que tienen menos posibilidades económicas y, y la automedicación ya no les va porque siguen tosiendo, se les agrega dolor, se les agrega disnea, fiebre y lamentablemente lo primero que hace el ciudadano de pocos recursos va a una posta, en la posta el médico general hasta que lo vea, ya le recetó antibióticos, le recetó esto y no mejora, una placa simple de repente ni le ve lo que tiene, hasta que por fin lo manda el neumólogo, después de meses, el neumólogo hasta que le pida una nueva tomografía, hasta que se haga la tomografía, hasta que salga el CIS, otros 3 meses. Una vez que ya vio la tomografía, hacerle ahora la cita para la broncofibroscopía, que no es de un día para otro, demora. La patología, que demora una barbaridad. El caso de cuando ya llega a nosotros, ya no es quirúrgico, ya no se puede pensar en una curación del cáncer porque el estadio está avanzado. El cáncer sí se cura. Cuando está en un estadio inicial y haces la exéresis del tumor con todo el óvulo, segmento que abarca y no ha habido extensión, se cura. Pero ya van a ver el porcentaje que llegamos a curar realmente. Miren, solamente un 15% de los pacientes que tienen cáncer, su tumor está localizado. Y son los curables, porque si lo diagnosticases que está localizado y no salió a ningún lado, ni a mediastino, puedes hacer la exéresis y puede curarse. Un 22% de estos pacientes diagnosticados ya hizo una invasión prácticamente a mediastino.
y el 56%, que es la mayoría, ya ha hecho metástasis, o sea, fuera del tórax, ya se fue. Entonces, esa es la gran realidad. Si nosotros tuviéramos conciencia de prevención, de hacernos chequeos, esa cifra totalmente cambiaría, ¿no? Acá en nuestro país es diferente. Vamos al médico solo cuando nos sentimos mal. No tenemos esa cultura de prevención y por eso es que a veces ya no podemos hacer nada. ¿Qué dice acá? El 60% de los enfermos fueron asintomáticos, ¿sí? Porque el cáncer es silente. Y solamente acuden porque hallaron una anormalidad radiográfica. Tengo tantas experiencias con pacientes, ¿no? Van por un lado, se querían tomarse por una lesión que tenía en el lado izquierdo y apareció un cáncer en el lado derecho, que no tenían ni idea, no tenían ni síntomas. Bueno, este estadiaje realmente ya cambió, ahora ya están entrando al estadiaje TNM9. A nosotros como cirujanos nos interesa saber, una vez diagnosticado el cáncer, a dónde se ha ido, si ya salió del tórax, o sea, qué extensión tiene. Y si realmente podemos hacer algo por el paciente, alguna cirugía que pueda curarlo realmente. Entonces, vamos a ver que el TNM, que ustedes lo habrán visto también en otros órganos para la clasificación de cáncer, se refiere T al tamaño, a la estructura que está tomando esta lesión, ¿no?, parenquimal. El N tiene que ver con los nódulos, los ganglios, a donde va a drenar la linfa de estos tejidos, de estos parénquimas, a donde va. En el tórax tenemos 14 grupos ganglionares, ¿no? Y la M es de metástasis. Entonces, todas estas T se van a subdividir desde T1 a T4 y se diferencia de la séptima edición porque da más chance quirúrgico. Y bueno, acá están los tamaños, ¿no? T1 se puede subdividir en T1A, B y C y cada una tiene 1 centímetro, ¿no? Conforme va avanzando tiene 1 centímetro más en tamaño. Luego el T2 se subdivide en T2A y T2B. Ahí el rango se amplía un poquito más, ¿no? T2A 3 a 4 centímetros y T2B de 4 a 5 centímetros. El T3 va de 5 a 7 centímetros y el T4 más de 7 centímetros. Entonces acá lo vemos con más detalles, por ejemplo. Tenemos desde TX a T0. TX es un tumor primario que no puedes tú evaluarlo. El T0 es que no hay tumor. No estás viendo el tumor ni radiográficamente, ni tomográfica, no lo ves. El T1 es, como les dije, es un tumor que no va más de 3 centímetros y se subdivide en 3, ¿no? A, B y C, y cada uno 1 centímetro. El T2 ya pasaría a hacerse masa, pues, ¿no? Ya es masa porque mide más de 3 centímetros, está entre 3 a 5 centímetros. ¿Y qué estructuras va a tomar? Envuelve al bronquio principal, no a la carina, invade la pleura visceral, hay atelectasias, ¿no? Y bueno, el tamaño, como ya les mencioné, de 3 a 4 centímetros T2A y T2B de 4 a 5. El T3 va de 5 a 7 centímetros. ¿Qué va a comprometer? ¿Qué invade? Ya llega a la pared torácica. Por eso hay pacientes que ya tienen el dolor. Cuando llega a la pared torácica ya está comprometiendo el nervio intercostal. Entonces, al llegar al nervio intercostal, obviamente, ya viene el dolor intenso, ya el paciente se queja, pero ya está más avanzadito, estamos hablando de un paciente que tiene una masa. El nervio frénico, incluso cuando vienen con sus radiografías, vemos que el diafragma está elevado, ¿no? O sea, ya no se contrae porque ya al dañarse el nervio frénico, ya se perdió la contractilidad del diafragma y vamos a encontrar un diafragma elevado. Compromete el pericardio parietal y podemos evaluar un nódulo en el mismo lóbulo donde está la lesión. O sea, imaginemos que la lesión está en el lóbulo superior derecho. Aparte de la masa que tenemos ahí, vamos a encontrar un nódulo, quiere decir una lesión menor de 3 centímetros
en el mismo lóbulo. El T4 ya se refiere a tumores de más de 7 centímetros, ya compromete más, ¿no? Diafragma, llegó ya al mediastino, al corazón, grandes vasos, al recurrente laringio, ¿no? Este paciente, por ejemplo, cuando habla como afónico, y llega también al esófago, cuerpos vertebrales, carina, y acá va a verse una lesión nodular en otro lóbulo, de donde está la masa, pero en el mismo lado, ¿no? Es decir, seguimos con el ejemplo de que si está tomada, hay una masa por un cáncer en el lóbulo superior derecho, vamos a encontrar un nódulo en el lóbulo medio, por ejemplo. Ya, eso ya sería un T4. Aquí, incluso sin tomografía, ya cuando nos habla el paciente con voz afónica y viene con sus tomografías porque tiene que ser operado, ya escuchándolo nomás ya vemos que es un caso avanzado y casi perdido. Porque un T4 es más de 7 centímetros y miren todas las estructuras que van tomando. Luego, para evaluar el N, tenemos que evaluar los ganglios. Y para evaluar los ganglios tenemos que hacer una mediastinoscopía, que consiste en hacer una incisión sobre la escotadura external a 3 centímetros, más o menos un corte de 3 centímetros, ¿no? Corte horizontal, como si fuera un collar, siguen las mismas líneas de expresión del cuello, ¿no? Y disecamos y nos vamos hasta la pared anterior de la tráquea. Obviamente, esta es una anestesia, se hace con anestesia general, se hacen en sala de operaciones, se intuba al paciente y se utiliza un mediastinoscopio. Se tiene que poner almohadillas a la espalda del paciente, cerca a los hombros, para que haya una hiperextensión. Esa es la hiperextensión que hace el paciente, ¿no? Entonces colocamos el mediastinoscopio, entra por aquí, disecamos todo esto con nuestros deditos, disecamos todo eso y metemos el mediastinoscopio. El dedo es un gran disector, no lastima, ¿no? Sentimos cómo late la rama de esta aorta, que es el tronco brachiocefálico derecho, ¿no? Que se divide y va a dar la arteria subclavia y la arteria carótida primitiva o común. Tocamos todo eso, nos golpea nuestro dedo. Entonces ya hicimos camino, levantando la fascia pretraquial y por ahí colocamos el mediastinoscopio. Una vez colocado, pasamos unas torundas, limpiamos y todo eso con la finalidad de sacar ganglios, estudiarlos y ver si están tomados por células malignas. Bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Y también tiene contraindicaciones, porque todo procedimiento tiene contraindicaciones. Obviamente, si está con una coagulopatía, no voy a hacer ni un corte. El síndrome de esclavina es la circulación colateral cuando hay una obstrucción significativa en vena cava superior, ¿no? Si hay aneurismas de aorta ascendente o callado, obviamente es una zona roja, se podría decir, no ingresar por ahí con tremendo mediastinoscopio, ¿no? Y bueno, acá están indicados los 14 grupos ganglionares. Están distribuidos en el mediastino y también en el pulmón, en bronquios principales también. El 3 acá no lo ven. ¿Por qué? Porque acá viendo de una manera más de perfil, podemos ver el 3A, que es el prevascular, y el 3P, que es el prevertebral. Entonces acá lo vemos bonito, los 14 grupos ganglionares por colorcitos. Los grupos ganglionares del número 10 al número 14 son prácticamente del 11 al 14 intraparenquimales, ¿no? Están dentro del pulmón, de la subdivisión de los bronquios. El 10 es ciliar, el de amarillo, ¿no? Como ven acá, 10 es ciliar, están en el bronquio principal. Y luego se dividen en 11, que son los interlobares, 12, que son los lobares, 13 los segmentarios y los 14 subsegmentarios.
Del 10 al 14 es un N1, porque ustedes saben, como les acabamos de mostrar, el N tiene N0, NX, N1, N2, N3. Luego, va a depender el N2 o el N3 de qué ganglios están tomados, si son derechos, izquierdos, ipsilaterales a donde está la lesión o contralaterales, ¿no? O si ya pasaron la subclavia, ¿no? Todo lo que es superior a la subclavia ya estamos en cuello, entonces tenemos que determinar que esto ya es el grupo 1, que es el N3, desde que ya sube estas clavículas que ven, mira acá, el grupo 1, sea derecha izquierda, basta que haya pasado cáncer a tomar estos ganglios que están en cuello, ya estamos hablando automáticamente de un N3. Pero si el cáncer está aquí en el lóbulo superior derecho, como hemos mencionado en el ejemplo, y al hacer la mediastinoscopía encuentro que está tomado los ganglios mediastinales del lado derecho, como por ejemplo el 4R, el 2R, R viene de right derecho, entonces están tomados los ganglios ipsilaterales a la lesión, por lo tanto este es un N2. Sin mediastinoscopía, más bien están tomados los ganglios contralaterales a la lesión, como el 2L, 4L, L por left. Si están tomados los ganglios contralaterales a la lesión, entonces ya estamos hablando de un N3. Y así vemos los ganglios, ¿no? Nosotros ya tenemos, pues como siempre vemos tomografía, ya sabemos qué es la rareza. Si bien todos tenemos ganglios, pero los ganglios en un cáncer crecen, ¿no? Son anormales o una infección. Entonces llama la atención para poder hacerles la biopsia respectiva. Acá está el 4R, ¿no? Siempre el lado derecho, 2R, 2L, lado izquierdo, 4L, lado izquierdo. El grupo 5 que está en la ventana aortopulmonar, porque esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar. El grupo 6 que está, se llamado el paraórtico, porque está en la aorta, terminando el callado para descendente, ¿no? El 10, que es el iliar, y así, ¿no? Acá está la aorta, ven acá, y acá está el grupo 6, ¿no? Sobre la aorta. 4R, porque este es la tráquea y está encima prácticamente. Mira, tremendos ganglios. ¿Quién no va a sacar esto? Alta sospecha de cáncer. Los sucarinales son el grupo 7 y el 10 iliar, ¿no? Que es un N1. Para esofágicos el grupo 8 y el grupo 10 iliar. Acá está el resumen de lo que hemos hablado. NX, que no puedo evaluar al ganglio. No he logrado evaluar. No lo he tocado, no lo he visto. El N0 es que sí tengo al ganglio y al estudiarlo no hay evidencia de células malignas. El N1 es las metástasis en los ganglios peribronquiales como el grupo 10 y los que se siguen dividiendo, ¿no? 11, 12, 13, 14 que están dentro del parénquima. El N2 son las metástasis en los ganglios ipsilaterales, el mismo lado, y también el sucarrenal del mismo lado. El N3 es metástasis contralateral, ¿no? Al mediastino contralateral iliar, ¿no? O el ixilateral o contralateral del escaleno o supraclavicular, lo que acabamos de ver con el grupo 1, que está por arriba de las clavículas. Y el último es la M. La M, que hay dos tipos de M, M0 y M1. M0 es que no hay evidencia de metástasis a distancias y el M1 que sí la hay y se subdivide en M1A, M1B, M1C. El M1A tiene que ver con lesiones tumorales contralaterales a la lesión inicial, ¿no? Si seguimos con el ejemplo del lóbulo superior derecho, que está tomado y si en los controles vemos que hay un nódulo contralateral, entonces podemos decir que estamos frente a un M1A.
M1B es si hay evidencia de una metástasis fuera del tórax única, y M1C si hay evidencia de varias metástasis, ¿no? En diferentes órganos. Y ese es el resumen. De todo esto, ¿qué se opera? ¿Qué es lo que más nos interesa? Hasta el 2B con toda seguridad. El 3A, o sea, toda esta fila, que son estadios iniciales, que están viendo mi puntero, hasta el 3A cuando el 3A es por un N1 o un N0, pero no al 3A con evidencia de ganglios mediastinales tomados, que es un N2, ¿no? El resto ya no, pasa al oncólogo, pasa a ser manejado por ellos con su terapia, inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia. Así es. Entonces, dentro del cáncer tenemos dos tipos más frecuentes, ¿no? El grande grupo de las cáncer de células no pequeñas y el otro es el cáncer de células pequeñas. El cáncer de células no pequeñas, que es el más frecuente, ¿no? Porque el 80% se subdivide en varias, ¿no? Acá este es un resumen. Adenocarcinomas, un 40%, le sigue el escamoso con un 25 a 30 y el cáncer de células grandes de 10 a 15, ¿no? Un indiferenciado es un 15%. ¿Qué caracteriza un adenocarcinoma? La frecuencia, más o menos entre 35 a 40% de los pacientes con el tabaquismo. Mira, acá hay una relación, ¿no? Los fumadores que se van a incrementar por 3 el riesgo, pero es mucho más alto en el escamoso el tema del cigarrillo. Es más frecuente en mujeres, los adenos, y la sobrevida a los 5 años de 15 a 20%. Los tumores suelen ser periféricos, como el que acaban de ver acá. Por eso, cuando se le hace broncofibroscopía, no llegan hasta ese nivel. Y bueno, hay subtipos, ¿no? El de mejor pronóstico, el epídico, y el peor pronóstico, sólido, ¿no? Mejor epídico, el peor, el sólido. El cáncer de células escamosas, también llamado espinocelular. También su frecuencia, similar a la anterior, y por los fumadores se incrementa a un 25, por 25 ese riesgo, a diferencia del adenocarcinoma que era por 3 por el cigarrillo, ¿no? Aquí es al revés, aquí es más frecuente en varones, y la sobrevida a los 5 años es similar, 15 a 20% con el tratamiento. El cáncer de células escamosas es el mismo que estoy hablando acá, escamosas o espinocelular o epidermoide, tiene como 3 nombres. La localización suele ser central, no es periférico como el adenocarcinoma. Crecen lentamente y son de mejor pronóstico que el adeno. Pero el de peor pronóstico que les he mencionado es el cáncer de células pequeñas. Es tan, pero tan mortal que la verdad que no he llegado a conocerlos ni a operar casos en estadio inicial. Es muy agresivo estas neoplasias. Miren sus células. Se ven los núcleos muy grandes, con mucha actividad, porque están en plena reproducción. Tienen su estratificación también, cáncer de células pequeñas, a pesar que no los conozco, ¿no? Pero estadio extendido siempre va a ser con cáncer, con el cáncer, perdón, relacionado con el derrame pleural. Justamente estaba viendo un caso, me estaban programando para el día lunes una cirugía de cáncer pulmonar, ya tenía derrame, eso ya no es operable. Ya es operable, hay derrame, ya tomó pleura. ¿Qué hago sacándole el pulmón si ya está en pleura? Todo diseminado. Bueno, acá hay metástasis a pulmón, o sea, tumores que vienen por un cáncer de colon, un sarcoma, un tumor renal, todo se filtra en el pulmón, ¿no? Y son de estructuras así como ven en la tomografía, también un poquito delimitadas, ¿no? No son enraizadas como el cáncer pulmonar primario. Miren, es tan agresivo de cómo ataca el corazón, ¿no? Un borde totalmente irregular, no se parece en nada a la toma que ustedes han visto hace un rato en las imágenes. ¿Qué vas a sacar ese tumor con todo el corazón? Es imposible, incompatible con la vida, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos el cáncer de pulmón, ¿cuáles son sus órganos blancos? ¿A dónde más se va? Al hueso, al hígado, cerebro y suprarrenales, ¿no?
son los órganos blancos, ¿no? Ahí van. Bueno, eso es un manejo de cáncer de células pequeñas, casi quirúrgico, en estadio inicial, ¿no? Pero otros estadios ya no es quirúrgico, es etopósidos, que son los quimioterapias, radioterapias, ¿no? Profilaxis cerebral es la otra. Ahora, una vez que ya estadificaste a tu paciente y sabes que está en un estadio inicial y quieres operarlo haciendo lobectomía o neumonectomía, primero tienes que ver si el paciente te va a tolerar, pues, ¿no? Si no, no lo toques. Es la estadificación fisiológica. Para que uno pueda hacer neumonectomía en la espirometría, este paciente tiene que tener más de 2 litros. Y para que puedas hacer una lobectomía, tiene que tener más de 1,5 litros en la espiro, ¿no? ¿Qué se hace en cirugías de cáncer de pulmón? Como ven, una segmentectomía o lobectomía o neumonectomía, dependiendo cuál sea el caso. Siempre para una indicación hay una contraindicación. Que haya tenido infartos del miocardio agudos entre 3 a 6 meses, relativo a lo de 6 meses, arritmias no controladas van a incrementarse, puede quedarse en sala con la anestesia nada más. Si el BEF1, o sea, el volumen expiratorio forzado primer segundo, es menor de 1 litro, ni lo toques, no le saques nada, porque se va a quedar intubado toda su vida y ustedes saben que el tubo se infecta. No lo toques. Un DELCO menor de 40%. Un DELCO es una evaluación similar a lo que hace la espirometría. Y si hay hipertensión pulmonar ya la severa, con lo que le vas a hacer lobectomía o neumonectomía, va a ser más severa, no va a tolerar el paciente. Se muere en sala. Y si retiene mucho CO2, ¿no? Si este es mayor de 45. Lo ideal es que no pase los 45 milímetros de mercurio. ¿Preguntas, chicos? Algo que no... Bien. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho y gracias por el cambio de hora y que estén presentes. Nos vemos. Chao. María del Carmen, cuídense. Gracias, doctora. Gracias, Marita. Nos vemos. Chao. Gracias, doctora.